Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, bienvenidos a este sábado del libro virtual, primer sábado del libro de febrero, en el que presentamos una de las novedades de la Feria Internacional del Libro de La Habana, esta vez de la autoría de Rigoberto Rodríguez Entenza y bajo el sello Ediciones Digitales Cuba Literaria. Rigoberto, agradecemos muchísimo tu presencia acá con nosotros, gracias por estar, bienvenido para presentar este libro. Muchas gracias a ustedes, de verdad que es un placer estar en el catálogo de Cuba Literaria y que sea este libro también. Vamos a estar hablando hoy de manera obsesiva, un libro de poesía que estaremos muy dichosos también de poder presentar el jueves 22 de febrero en la sala A3 de La Cabaña como parte también del proyecto Cuba Digital. Pero ahora coméntanos un poquito más acerca de manera obsesiva. ¿Qué es este libro? Sí, antes yo quisiera decir algo. Yo agradezco el hecho de que este libro se publique en formato digital, que este libro forme parte del catálogo de Cuba Literaria, porque he experimentado la coexistencia hermosa que hay entre el libro de papel ese, que no va a dejar de existir, y el libro digital, que tiene bondades que no tiene el libro en formato de papel, en primer lugar en su alcance. Y también en el libro mismo, tener el libro, poder jugar con él, o sea, poder construir el libro, sus imágenes, todo eso que es muy, muy placentero. Y en especial este libro, porque este es un libro que trata, su sustancia fundamental es la escritura y su relación con la existencia humana. O sea, el acto de escribir como suerte de analogía de la existencia del ser humano. Un poeta, como cualquier hombre, tiene una serie de preguntas, de obsesiones que se va haciendo durante toda la vida. Unas van quedando en el camino cuando son menos trascendentes, otras, a las que uno cree que son trascendentes, lo van acompañando y se repiten, a veces de forma diferente, a veces de la misma manera, porque la gracia no está en contestar la pregunta. Yo creo que el misterio de la poesía es en que la pregunta siempre exista. Y este libro trata sobre eso, sobre el misterio de la escritura, sobre el misterio de la relación con la vida, sobre lo que uno pudiera considerar el canon de la poesía como acto individual, como acto de fe, no como trascendencia en un corpus mayor, ni nada de eso, algo que sinceramente a mí nunca me ha preocupado. Y en ese sentido este libro trata sobre eso, trata sobre esas preguntas, esas relaciones con la vida que me he hecho durante tantos años y irlas llevando a través del lenguaje. Pienso también que en manera obsesiva hay un hallazgo personal, y es que el lenguaje no solo cubre una necesidad de expresión. En mi caso particular, el lenguaje también me construye. Suelo decir que le debo parte de lo que soy a la poesía, a la manera en que la poesía ha entrado en mí y ha reconstruido a través de la lengua el ser humano que soy. Y en ese sentido, manera obsesiva es también un juego con esa reconstrucción del hombre a través del lenguaje, visto como el posible infinito que pueda tener el ser humano. Este libro comienza con una especie de sentencia, con una especie de predisposición al lector. De las sábanas blancas vas a un mundo que ves arder. Todos los días a las 6, cuando despiertas, un animal se sienta en la orilla de tu café. Y yo creo que a partir de ahí he intentado tejer una fábula sobre mi experiencia como ser humano, sobre mis principales obsesiones y sobre cómo veo esas obsesiones a través del lenguaje. Esa es mi intención. Ya después el lector hará lo suyo,
pretendo que el lector construya un universo que no tenga que ver conmigo. Mientras más parabólico sea, mejor sería mi fruto. ¿Y has encontrado tu respuesta a esas obsesiones, a esas preguntas, a esas interrogantes? ¿La canalizas a través de este libro? ¿Te confrontas? Sí, ¿Te miras no. en el espejo y te inquietas? Sí, cómo no. Mira, el lenguaje, decía Alfonso Reyes, es una operación de símbolos que se produce en la lengua, y él agregaba un adverbio ahí también. Yo creo que cuando uno está trabajando el lenguaje desde la sinceridad, cuando uno trabaja el arsenal de la lengua, que tiene una tradición, tiene una historia, uno está trabajando con elementos que heredó. Y a veces ese lenguaje, en su roce de palabras, en su juego de palabras, produce significados que son la revelación, la epifanía del poeta. Descubrir que cuando uno ha trabajado con la lengua, descubrió un lenguaje que antes no conocía. Ese acto, ese misterio de trabajar con la palabra, yo creo que es frondoso. Y a mí eso me ha sucedido con este libro. Yo me siento feliz por eso. ¿Puedes compartir con nosotros algunos de los poemas del libro, por favor? Sí, ¿qué sucede? También es algo curioso. Cuando uno trabaja con el hecho poético, por lo menos es mi caso, yo concluyo libros y trato de no volver a ellos. Pero siempre quedan algunos poemas que después vuelven. Yo pienso que es que no fueron suficientemente respondidas las preguntas, y entonces vuelven a uno y se repiten, o en poemas diferentes, nuevos poemas sobre el mismo tema, o poemas que uno necesita traer. Y este es uno de ellos, es un poema que me acompaña de un libro anterior y que está en este libro, y que se lo debo a mi admiración por un gran poeta cubano, Raúl Hernández Novás. De hecho, tiene una cita de ese grandísimo poeta, Raúl Hernández Novás. El poema se titula Entre dos aguas, y la cita dice: el que ibas a ser está esperándote. Raúl Hernández Novás. He saltado la vez primera, ya tienes el designio de la próxima conquista. Es peligroso estar entre dos aguas, recuérdalo. Tus puertas esperan una mano posada que desate los postigos. Ábrete y saltarás de un instante a otro. Después de esa puerta hay otro espacio. Las nubes tejen y destejen los dibujos de la carpa azul. Ellas saben de tu antiguo rumbo. Todos saben que vienes. No los defraudes. Todos esperan después de esa puerta. Qué bien. Y hay un poema en este libro que después se va a repetir en otro, que es el poema La Carga, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? El poeta no escribe desde la nada. El poeta, si lo es, se reconoce en una tradición que debe conocer para poder derribar. El poeta decía, no recuerdo ahora si fue César Vallejo, decía una suerte de parricida. O sea, matar al otro poeta es el destino, ¿no? Matarlo en el sentido ese del hecho que se produce. Y este poema La Carga, que también está en este libro, se va a repetir después en mi obra, es también esa suerte, la carga. Tu carga va contigo de un día a otro, de una mañana a otra. Tu carga es tu destino, a veces ligera, a veces tensa, como el alma de un hombre tenso, como el alma de un hombre al que todavía le falta su pedazo de pan. Tu carga va contigo, rogándote que un día se abra la flor que está en tu cabeza. Muy bien. Rigo, antes de terminar, coméntanos un poquito acerca de la imagen de cubierta, porque nunca tenemos oportunidad de hablar de esto, quizás en una presentación, y esta imagen es muy peculiar, muy particular. Sí, y tiene mucho que ver, yo creo que es una lectura del libro. Yo le agradezco mucho a dos diseñadores. Ajá. Esta imagen es una foto que después Agdel Quintana, un excelente diseñador, escritor, cuentista, realizador audiovisual,
hizo el trabajo de diseño. Para la versión impresa. Para la versión impresa. Hizo un trabajo que a mí me da mucho placer. Es una cubierta que yo, de las cubiertas de mis libros, es quizás la que más quiero. Y Quique, nuestro diseñador, Enrique Smith, trabajó sobre esa cubierta y por eso decía, hablaba de las bondades del libro digital. Perdón. El lector, en este caso el apreciador del arte, puede jugar con esa cubierta a la hora de leer el libro, puede jugar con los colores, como lo he hecho yo, y de verdad que se producen efectos maravillosos. Es construir desde una imagen la imagen que se desea. Y yo creo que en ese sentido hay que agradecerlo. Cuba tiene una gran tradición del diseño de libros. Ha habido Peña, que hizo un trabajo en Casa de las Américas extraordinario. Hay muchos diseñadores, yo no quisiera decir nombres para no ignorar a personas que tienen un trabajo tan hermoso, porque se me pueden olvidar, pero yo creo que este libro de alguna manera obedece, respeta esa tradición, sin ser el mejor de todos, no quiero exagerar, pero es una cubierta con la que yo estoy muy contento porque pienso que tiene el espíritu del libro, que es algo que un diseñador debe respetar mucho. Agradecida entonces de tenerte acá con nosotros. Gracias también por esta oportunidad y esta confianza hacia Cuba Literaria, por esta publicación y por permitir igual que nuestro catálogo se enriquezca con manera obsesiva. Este libro que estaremos presentando, repito, el jueves 22 de febrero en la sala A3 de La Cabaña durante la Feria Internacional del Libro de La Habana. Usted puede descargar el libro en www.cubaliteraria.cu en la sección de descargas. Ahí están 2 formatos, PDF y EPUB, y puede comenzar a disfrutar de su lectura. Nos vemos en un próximo sábado del libro. Significa precisamente más cultura y más arte.